Hola clandestinas, seguimos en las sesiones de verano y hoy tenemos una invitada de honor. Muchísimas gracias, Rosa Cobo, por querer estar en el Club Clandestinas y por darnos esta oportunidad de hablar de tu último libro, La ficción del consentimiento sexual. Todas conocéis de sobrísima a Rosa, una grandísima referente dentro del feminismo. Justamente estábamos hablando de la importancia de los referentes y tú eres una de nuestras grandes referentes, así que solo te podemos decir que gracias por recibirnos además en tu casa. Muchísimas gracias a las dos. Y además, qué necesario que plantearas este libro en este momento en el que desde tantos frentes se está hablando del consentimiento, pero de una manera un poco perversa para los intereses de las mujeres, ¿no, Rosa? Por eso has decidido lanzarte con él. Sí, la verdad es que yo no tenía ninguna intención explícita sobre sobre escribir un libro sobre el consentimiento sexual. Estaba escribiendo otro. ¿Ah, sí? Sí. Que lo vas a escribir también. Lo voy a ver si lo termino. Pero bueno, cuando haya descansado de este. Y salía continuamente el tema del consentimiento sexual. Entonces, claro, comencé a darme cuenta, comencé a ver con muchísima claridad que es un tema clave. Sí. Que es un tema clave en muchos sentidos. En el argumentario, ¿no? Para Sí, destruir el argumentario. Sí, porque hay muchos intereses en colocar el consentimiento sexual como una instancia fundamental de legitimidad de cosas como la prostitución, como la pornografía o como los vientres de alquiler. Totalmente. Pero no solamente eso, sino también en todo lo que tiene que ver con la hipersexualización de las mujeres, pues la idea es, si las mujeres están de acuerdo, ¿quiénes somos los demás para poder cuestionar una decisión individual? Entonces, bueno, enseguida comprendí que esta resignificación del consentimiento sexual es una pieza clave para la reformulación de los discursos hegemónicos de la dominación masculina. Claro, sí, claro, siendo el consentimiento un término que para las feministas ha sido válido o es válido en algunos aspectos, pero que sin embargo, por acción del patriarcado y como tú dices de los mercados neoliberales, etcétera, de repente parece que consentir se ha convertido en ceder o que está únicamente ligado a la voluntad, ¿no? Explicas tú muy bien en el libro, en vez de al deseo, que es lo que normalmente las feministas hemos vinculado el consentimiento al deseo de las mujeres, a un deseo libre. Pero claro, la pregunta es, ¿somos libres en un patriarcado? Es lo que tú, una de las tesis que expones en el libro, ¿no? Bueno, más que una tesis, es sobre todo una pregunta que me hago. Y es una pregunta que tiene una respuesta muy complicada y muy compleja. Porque, vamos a ver, por una parte, yo me he encontrado con que hay una tesis que es muy fuerte, que es la tesis del libertarismo sexual. Yo utilizo ese concepto, que también lo utiliza, por ejemplo, Eva Illouz, y lo utiliza, creo que también Judy Butler, para meter ahí todas aquellas posiciones que sacralizan la sexualidad y que hacen de la sexualidad no solamente un absoluto, sino la verdad más profunda del individuo. Sí, como identitario. Sí. Entonces, yo enseguida comencé a ver, sin tener esa pretensión al principio, que el referente polémico de este libro tenía que ser esa conceptualización. Porque, vamos a ver, del consentimiento sexual, a favor de la idea de que existe consentimiento sexual, está el capitalismo neoliberal. ¡Hombre! El capitalismo neoliberal necesita que la articulación de la sexualidad en un mercado de consumo se apoye sobre la legitimidad de la voluntad de las mujeres. Entonces, eso está claro. Por otra parte, el sistema patriarcal, que otra cosa no querría más que fundamentar, ¿no? Que fundamentar la sexualidad en la voluntad de las mujeres, ¿no? En la libertad de las mujeres. Y por otra parte está el libertarismo sexual, que defiende también el consentimiento como el resultado de un acto libre de dos voluntades.
Luego podemos preguntarnos esas voluntades si son adultas, si son jovencitas, eso es otra, pero de dos voluntades. Entonces, a mí me parecía que, claro, el referente polémico fuerte, porque es el que se apoya, en el que se apoya un buen sector de la izquierda y un buen sector también de, bueno, pues de las élites culturales y también de las élites mediáticas, era el libertarismo sexual. Sí. Y por eso yo lo convertí en el gran referente polémico, ¿no? Entonces el feminismo tiene una posición que es completamente distinta, porque el feminismo, por supuesto, no puede prescindir de la voluntad. Claro. No hay legitimidad en ningún acto si no hay voluntad, eso por supuesto, pero esa voluntad tiene que ser libre. ¿Puede ser completamente libre una voluntad en una sociedad en la que la desigualdad está muy marcada y es muy profunda? Bueno, esa es la pregunta del millón. Por supuesto que para las feministas tiene una respuesta básicamente dominante. Bueno, pues entonces las feministas consideramos que la vía fundamental de legitimidad del consentimiento sexual se basa en el deseo. Deseo de las mujeres, porque Rosa, cuando estamos hablando de desigualdad, es interesante que el consentimiento sexual realmente solo está haciendo referencia a las mujeres, a la situación de las mujeres en las relaciones sexuales. Pero claro, esto es paradójico, porque entonces ahí ya hay clarísimamente una desigualdad. Sí, y hay deseo, pero es el deseo masculino. Claro. Y no es un deseo genuinamente de placer, es un deseo de poder. Exacto. Y de ahí, de ese deseo de poder, es de donde nace precisamente es un deseo de poder que también su placer. Que impera no solo en el ámbito sexual, es decir, el patriarcado siempre ha tenido deseo de poder sobre las mujeres y lo hemos ido pudiendo aparcar en el ámbito de lo profesional, de lo público, de las leyes, etcétera. De hecho, esa es la lucha, o una de las luchas importantes, pero llegamos al ámbito sexual y nos dicen: ¿cómo os vais a meter aquí? Eso lo explica muy bien Celia Amorós cuando ella dice que la sexualidad de alguna forma es la piedra de toque del dominio masculino. Exacto. Y en ese sentido ella, claro, coincide con las tesis del feminismo radical. El feminismo radical se apoya sobre todo en esa idea, ¿no? En la idea de que el control sexual y reproductivo es el pilar sobre el que se asienta el dominio masculino. Y esto entronca con la cuarta ola, porque precisamente la cuarta ola, que de ella hablas también en el libro, ha puesto el centro, digamos, de la lucha en el tema de la sexualidad. Y de la violencia sexual. Pero de la sexualidad también, ¿no? De plantearnos cuál es la sexualidad de las mujeres. Eso, a mí me parece que eso es, bajo mi punto de vista, que no todo el mundo tiene por qué estar de acuerdo, por supuesto, yo creo que esta lucha contra la violencia sexual, cuestionar la sexualidad masculina, es la conquista civilizatoria más relevante que está teniendo lugar en el siglo XXI. Es que no había ocurrido antes. No había ocurrido antes. Pero además, ¿por qué es una conquista civilizatoria? Porque va al núcleo del dominio masculino. Ese es el tema, ¿no? Pero yo, una de las cosas que vi mientras escribía el libro, que me ha costado muchísimo escribirlo porque es dificilísimo tener una posición, ¿no? Sobre el consentimiento sexual, varias cosas. La primera, el consentimiento sexual es una reclamación de millones de mujeres. Las mujeres quieren tener relaciones sexuales consentidas y que sean gratificantes y que sean placenteras. Esto ha quedado clarísimo. No quedó tan claro en la época de la revolución sexual, ahora ha quedado muy claro. Y esto no podemos desconocerlo. En segundo lugar, al poner esto sobre la mesa, han puesto sobre la mesa la violencia sexual. Y cuando digo violencia sexual no me estoy refiriendo a una violación en la que media la coacción o la fuerza, sino al no deseo. Y el no deseo ha formado parte de la biografía de las mujeres, de la biografía sexual de las mujeres y de la biografía en general de las mujeres. Y qué tremendo es tener que decir esto y qué tremendo es que sea real. Pero esto fue el Me Too, esto es la cuarta ola feminista. Entonces, a mí lo que me gusta mucho, y por lo que yo sostengo que es la gran conquista civilizatoria del siglo XXI, es porque se desata un movimiento que es el movimiento de yo también
he sido abusada, Sí, yo he sido violada. Eso grupos de mujeres lo colocan en las redes, insólito. Nadie lo esperaba. Y ni ellas mismas, porque nosotras. se aprendieron leyendo a otras que lo que les había ocurrido era una agresión sexual, porque no les sabían poner palabras. No podían poner palabras. Ni siquiera eran capaces de ver que si no mediaba la fuerza también había habido una coacción. Sí, ¿no? Pero lo importante es mujeres que dicen, yo he sufrido abusos, yo he sido abusada, yo he tenido sexo sin placer, y otras millones de mujeres le contestan, yo también, yo te creo. Sí. Y eso es lo que es civilizatorio, eso es lo que pasa en una consulta terapéutica. Totalmente. La única manera de poder reparar mínimamente un abuso es encontrando un espacio de escucha, es encontrando la credibilidad de la palabra de las mujeres. Y somos las mujeres las que hemos proporcionado credibilidad a esas otras mujeres. Totalmente. Entonces, esto es algo insólito y esto sí que es civilizatorio. Y es civilizatorio no solamente porque se pone encima de la mesa el abuso, la violencia sexual, sino también porque el propio feminismo, las propias mujeres han puesto en marcha un mecanismo de reparación. Al decir, yo te creo. Yo te creo. Claro, de reparación también porque gran parte de la historia de la violencia sexual tiene que ver con el silencio. Tiene que ver con la culpa impunidad, que ha creado una gran impunidad, ¿no? Como las mujeres hasta aquí habíamos vivido la violencia sexual desde él, algo habré hecho, no debería, bueno, es que quizás yo lo provoqué, no debería haber estado aquí, allá. Este es el relato, que hablamos de la cultura de la violación, este es el relato sobre el que se sostenía toda la violencia sexual dentro de las cabecitas de las víctimas. Y nunca había un cuestionamiento sobre los victimarios y sobre el hecho en sí, que es la violencia, ¿no? Nosotras, siempre que estamos haciendo los talleres, nos encontramos con este tipo de situaciones. Siempre recae el peso sobre, bueno, y si ella quiere, bueno, si ella lo elige, tú lo sabes perfectamente, pasa con la prostitución, con la pornografía, y también pasa en el ámbito de este mejunje que tienen entre sexo y violencia que están llevando en su día a día a cabo, ¿no? Si ella quiere, si ella me lo pide, si ella me pide que la asfixio o no. La pregunta es, ¿cómo solo va a ser importante lo que la víctima tenga que decir sobre si quiere recibir la violencia o no? ¿Qué pasa con la violencia en sí y qué pasa con los victimarios? Esa es otra cosa que cuando me puse a trabajar en este libro vi con muchísima claridad que teníamos, bueno, haciendo una operación parecida a la que hicisteis vosotras con Hola Putero, pues yo, me di cuenta, bueno, de algo que tampoco es que yo me diese cuenta a la primera en el mundo, vamos, quiero decir que estaba en nuestro clima, ¿no?, cultural y político, y digo nuestro clima feminista, ¿no? Es importantísimo que en todo el debate sobre la violencia sexual pongamos el foco en los agresores, pongamos el foco en los abusadores, porque el problema del consentimiento, si se ha colocado en el centro del imaginario, es como una respuesta y como una especie como de posibilidad de frenar la violencia sexual. Entonces, si hablamos de consentimiento, hablamos de violencia sexual. Y si hablamos de violencia sexual, estamos hablando de agresores sexuales, estamos hablando de abusadores. Claro. Y yo creo que esto ha producido un clima que es muy interesante, porque a muchas chicas les ha dado palabras para poder explicar lo que ellas viven y lo que ellas sienten, ¿no? Entonces esto es lo más gordo que ha hecho el feminismo en los últimos 50 años, ha sido esto, en mi opinión. Por supuesto. Hablas en un momento determinado del libro, por ejemplo, de Virginie Despentes, y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que nosotras que hemos analizado teoría de King Kong así bastante en profundidad, cuando ella precisamente habla de cuando le ocurre la violación, cuando sufre la violación, lo que expone en el libro es muy interesante del silencio con el que se encontró. Y en ese silencio, de repente encontró a una referente que es Camille Paglia, que hablaba de que las mujeres tenemos que vivir el riesgo, correr el riesgo de poder ser violadas por nuestra libertad. Claro, que eso era la libertad. Que eso es la libertad, para correr el nosotros. riesgo de poder ser violadas. Claro, esa es una rama que es normalmente con la que se encuentran muchas chicas, ¿no? Sí. Hasta que llega el feminismo
Sí. Y nos da una solución a esto en la que, por cierto, se habla de los victimarios, porque en esta salida a correr riesgo a ser violadas, de repente hay un ente abstracto del que no se habla, que son los hombres, porque son los hombres los que nos violan a las mujeres, ¿no? Entonces, claro, es una manera, el feminismo también ahí, yo creo que es más difícil de entender y más doloroso porque precisamente pone el foco en los hombres y pone el foco en un cambio del sistema. Es decir, de una situación individual lo colectiviza de repente, ¿no? Y tenemos que hablar de lo colectivo. Ya no es que a ti te han violado porque existe una cultura de la violación, Sí. de dominación masculina, etc. Pero eso es mucho más difícil de explicar Sí. que decirle a una chica, te han violado porque eres libre. Sí. Empodérate, Sí. ¿no? El próximo no te va a violar porque tú vas a decidir que eso no es una violación. O que no te tiene que hacer daño, que sería el Claro, siguiente paso, sí. ¿no? Pero yo, mirad, primero hacer una distinción entre Camille Paglia y Virginie Despentes. Sí, por supuesto. Esto es importante. Virginie Despentes, no, Camille Paglia es una mujer que pertenece al ámbito político del Partido Republicano. Sí, es una mujer de la derecha fuerte, Sí, sí. en la que ha hecho mucha mella la idea de la fuerza del individuo. Por eso ella habla de un feminismo de las Amazonas. Sí. Entonces, es de derechas y por lo tanto desconoce la existencia de sistemas de dominio. Está genial que lo diga Rosa, porque muchas veces no se sabe la genealogía de determinadas pensadoras como Virginie, y cuando entiendes la genealogía y los referentes que utiliza, Sí. entiendes muchas cosas. Claro. Esa es Camille Paglia. El caso de Virginie Despentes es un caso distinto. Sí, por supuesto. Porque mientras que Camille Paglia es una mujer que tiene un imaginario político de derechas, el imaginario político de Virginie Despentes no es de derechas. Claro que no. Y Y el aplauso también es otro. Pero yo creo que el punto en el que se han unido, la una y la otra, es en que ambas rechazan que las mujeres nos definamos como víctimas. Como víctimas. Ese es el tema clave. Y eso yo creo que es el hilo que conecta a Virginie Despentes con muchas chicas que son jóvenes. Y es no querer sentirte una víctima, decir no lo soy. Y lo entendemos. O sea, yo creo que como feministas entendemos de sobra que ninguna mujer quiere sentirse víctima. Claro. Pero si nos agreden y no somos capaces de llamarnos víctimas y de ver qué consecuencias ha tenido en nuestra vida, de repente el trauma no existe y sobre todo no existen los victimarios. Sí. O sea, desaparecen de la ecuación dos aspectos muy importantes. Sí, pero es importantísimo entender por qué en las últimas décadas se ha fortalecido la figura de la crítica a la víctima. Y esto está muy relacionado con el capitalismo neoliberal. Hombre, total. Que deposita toda la responsabilidad sobre los hombros de los individuos y de esa manera lo que hace es tapar la existencia de los sistemas de dominio. Totalmente, Rosa, porque ahora lo estaba pensando, digo, es que tendría algún sentido que un obrero dejara de sentirse la víctima de su patrono, o una persona de cualquier otra etnia que no sea la blanca dejara de sentir el racismo. Porque no, yo no soy una víctima. Claro, el problema es que nadie está hablando de que tú individualmente lo seas, sino que tienes unas condiciones, en este caso el ser mujer, que en este sistema te colocan en una jerarquía en la que tú eres subordinado. Y es que no tiene tanto que ver con los individuos, es una lógica súper individualista. Ni con tu personalidad. Parece que víctima es una persona débil, cuando es una persona vulnerable. Pero ¿por qué? Vulnerabilidad dentro de un sistema que genera una desigualdad, ¿no? Pero porque ellos lo que nos venden en contra de la idea de la víctima o de victimizarse o de ser una víctima es un concepto malentendidísimo de empoderamiento. Sí, así es como funciona. Que yo soy muy crítica, bueno, no del todo, pero bastante con el concepto de empoderamiento, ¿no? Claro. Porque el concepto de empoderamiento tiene una dimensión que es asumible por el feminismo, ¿no? Pero ha sido un concepto colonizado, reapropiado por el sistema patriarcal, por el capitalismo neoliberal, y lo han resignificado acríticamente y está un poco al servicio de los propios intereses, ¿no? A mí lo que me preocupa, digamos, es lo siguiente. A mí lo que me preocupa es... Yo también he estudiado a fondo el libro de Virginie Despentes, yo lo leí, bueno, pues cuando salió, ¿no?
y ahora lo he vuelto a leer mucho más a fondo, lo he analizado a fondo, bueno, mucho más a fondo, ¿no? A mí lo que me preocupa es cómo está calando en nuestros alumnos, alumnas, en la gente joven, cómo está calando la idea de rechazar cualquier tipo de flaqueza, de vulnerabilidad, Exacto. cualquier elemento que pueda llevarnos a sentirnos víctimas. Y eso es lo que fundamenta, digamos, este impulso que tiene, que tampoco lo teoriza de una manera particularmente compleja Virginie Despentes, pero que ella lo que está hablando es de sí misma, de su experiencia, ¿no? De una violación colectiva, ¿no? Ella es, digamos, la vía que encuentra, ¿no? Una vía reparadora. Y ahí es donde ella abre un camino para criticar a los varones, ¿no? Luego, cuando ella reflexiona sobre prostitución y sobre pornografía, los varones son frágiles. Pero cuando ella reflexiona sobre los varones en relación a su propia violación, les daría una patada y les mataría. Y ella además habla del impulso que siente, ¿no? De violencia sobre ellos, ¿no? Entonces, fijaros cómo lo relevante que está siendo el tema de la prostitución y de la pornografía en el mundo que estamos viviendo, en el imaginario cultural, en el político, en el imaginario feminista. Como tú, en tu propia experiencia, dices, no, o sea, estos tíos son unos salvajes, pero tus convicciones acerca de la bondad de la prostitución te lleva a abdicar de aquello que has dicho unas páginas anteriores y a decir los varones son también seres frágiles. Necesitan cariño. Sí. Efectivamente, necesitan hablar. Sí, es muy interesante porque está llena de contradicciones, ¿no? Y el libro y el texto, que es muy interesante, está lleno de contradicciones, precisamente por eso que tú comentabas, ¿no? De repente no se entiende que una persona que ha sufrido ese trauma, o sea, sí se entiende, pero claro, tenemos que hacer el ejercicio de comprender qué es lo que le ha llevado ahí, que es a lo que iba antes, ¿no? Si a lo mejor le hubiera llegado el feminismo, en vez de llegarle estas otras corrientes, le hubieran dado una respuesta quizás no fácil, quizás bastante dura, porque yo creo que ser feminista es algo duro de asimilar, ¿no? Asimilar que vives en un sistema desigual en el que tú no eres omnipotente y por muy fuerte y muy punk que tú seas, pueden llegar 5 tíos y arruinarte la vida una noche. Y esta idea es terrible, pero tenemos que vivir con ella. Y luego de repente, claro, con ese trauma sin tratar, únicamente pensando que ser libre es exponerte a que te puedan violar, de repente entra la prostitución como una salida al trauma que no existe, ¿no? Sí, bueno, porque la prostitución en sí misma además genera un trauma. Yo lo trataba de explicar. La prostitución es un allanamiento del cuerpo y siempre desemboca en un trauma, con mayor o con menor intensidad. Y no hay una mujer que haya estado en prostitución que no recuerde su primera vez y cómo esa primera vez, esa y otras muchas, aparecen en su cabeza sin pretenderlo y condicionan no solamente sus patrones de vida, ¿no? de comportamiento, ¿no? Sino que lo condicionan todo y las convierten en personas extraordinariamente vulnerables y con unos niveles altísimos de dolor y de sufrimiento. Entonces es fundamental la lucha que el feminismo está dando, la lucha abolicionista que el feminismo está dando contra la prostitución. Y eso en el momento actual, que estamos viendo ya hablábamos, ¿no?, de prostitución 2.0, y yo ahora ya hablaría de prostitución 3.0. O sea, estamos encontrándonos la prostitución totalmente migrando a internet, pero buscando como mercancía a las chavalas más jovencitas, y ya tenemos que desterrar esta idea de que la prostitución vienen a por las mujeres más vulnerables económicamente o las traen de lugares en los que está habiendo catástrofes de todo tipo. No, las cogen de aquí, las captan en su habitación a través de las plataformas y las están prostituyendo a través de OnlyFans o con el concepto de los sugar daddies y las sugar babies, ¿no? Sí. Claro,
¿Qué está en el centro de este discurso que está calando entre las niñas? El consentimiento y la idea de que el sexo para las mujeres es un medio. Sí, bueno, y no solamente que es un medio, sino algo que a mí me sobrecoge muchísimo, que el sexo es banal. Sí, sí. Y que no deja ninguna huella en tu cuerpo ni en tu psique. Que es algo irrelevante. Pero yo creo que ha habido, o esa es mi percepción, yo creo que ha habido un antes y un después con la pandemia. Totalmente. La pandemia yo creo que vamos a ver, la prostitución... Ha habido como un acelere, ¿no?, de todo. Y se han abierto nuevos discursos y también nuevos caminos hacia la prostitución. Vamos a ver, la prostitución tiene un interés genuino en que exista, que es el interés patriarcal. Claro. Los varones quieren a mujeres que estén sexualmente disponibles. Por supuesto. Para ejercer, para su privilegio. Sí, y su poder, ¿no? El placer de su poder. Incluso en un futuro, ¿no? Lo quieren tener, aunque no lo hagan, aunque no acudan a prostitución. Yo no soy putero, pero... Efectivamente, ahí está. pero quieren tenerlo. Pero, hombre, ¿cómo lo vamos a prohibir? Claro, porque nadie quiere desprenderse de un privilegio, ¿no? Entonces, el origen de la prostitución es el interés masculino por tener a mujeres disponibles sexualmente para su uso. Pero a partir de la década de los 70, la prostitución se va a articular en un mercado de consumo poderosísimo. Y ese mercado de consumo, aquí está el interés del capitalismo neoliberal, ese mercado de consumo tendría que encontrar instancias de legitimidad para construir un nicho laboral. Claro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la pandemia? Lo que ocurre en la pandemia, bueno, esa prostitución se alimentaba de mujeres extraordinariamente vulnerables. La mayoría de las mujeres que están en prostitución han sido sexualmente abusadas en su infancia, en su adolescencia, de mujeres que venían de situaciones de pobreza muy significativa. Bueno, a partir de la pandemia, cuando aparece todo lo que tiene que ver con OnlyFans, ¿no?, que se fortalece, van a surgir discursos en los que se va a colocar en el centro la idea del capital sexual. Es decir, que no es nada nuevo. No es nada no es nuevo, una idea nueva, pero sí es una idea que está siendo reelaborada y que aparece como para justificar la existencia de un nicho laboral para mujeres que en un momento determinado, para chicas que en un momento determinado de su vida pues no tienen dinero, pues pago la matrícula de la universidad o de lo que sea. Y que no lo ven como prostitución. No lo pueden. No lo ven como prostitución. Pero sí lo sienten como prostitución. Y sí lo viven. Eso es lo que porque parte del poder de esos hombres lo que quieren ejercer sobre ellas es hacerlas sentir unas putas, en el sentido... Porque ese es el placer que ellos obtienen. Exacto. Es decir, solamente mi poder, que es el núcleo de mi placer, lo obtengo si tú eres una cosa. Y por ahí también está pululando algo que nosotras vemos, que, claro, nosotras a veces lo comentamos, ¿verdad? No hemos vivido, y eso que hemos vivido en una sociedad se supone, se entiende, más desigual que la actual, sí, por edad. No hemos vivido la violencia sexual que están viviendo las chavalas de 16, 17, 18 años. Porque vivimos la sexualidad de otra manera, con muchísimos tabúes, con muchísimas imposiciones también, por supuesto, con el mandato de complacer. Claro, sí, pero digo en la vida personal de las mujeres, ¿no? Yo te entiendo. Entonces, claro, el tema que vemos ahora es que también las niñas viven una sexualidad tan violenta desde sus inicios, cero placentera para ellas, o sea, desconocen su propio placer, y no estamos hablando, porque aquí también hay una tergiversación, de torpezas, ¿no? Estamos hablando de violencia, no estamos hablando de una relación sexual que, bueno, en un inicio, pues no te conoces, no sabes, sino de violencia. Si lo haces con una persona de tu misma edad, evidentemente estáis pues los claro, más perdidos que un pie. Llenos de torpezas, llenos de encuentros, desencuentros, ok, no. Estamos hablando de violencia explícita. Esas niñas normalizan que el sexo no les da placer. Por lo tanto, oye, como dicen algunas, ¿no? Pues para que me violen o para sentirme violada, aunque no lo verbalicen así, ¿no? Pero en su cabeza funciona un poco así. Pues para cerrar los ojos y que pase pronto, que es lo que dicen. Le saco un provecho económico. Sí, ese es el argumento que se está utilizando. Sí, y además muchas de ellas es verdad que lo dicen, a mí me lo han dicho de una manera explícita, ¿no? Porque no voy a
si yo me acostaría con este tío que está tan bueno, ¿por qué no lo haría por dinero? Claro. Eso es algo... Pero yo creo que es importante entender un poco cómo el dominio masculino y el dominio neoliberal están generando permanentemente discursos de legitimación de que las mujeres tenemos un capital sexual que puede sernos muy útil, no solamente para obtener recursos económicos, sino incluso para escalar, ¿no? Para subir en la escala social. Y claro, ese capital social solamente encuentra su lugar en un nicho laboral, en un mercado laboral. Y esa es en realidad la gran lucha que está haciendo hoy la industria proxeneta. Es decir, tratar de convencer a las adolescentes de que, y a las mujeres en general, que todas tenemos un capital sexual y que en un momento de la vida lo puedes utilizar, claro, porque puede ser de mucha utilidad. De modo que hoy entras y mañana sales. Falso. Las chicas deben saber que es facilísimo entrar y que es casi imposible salir. Y sobre todo que no sales indemne. O sea, nunca no sales como entraste. Nunca, no sales como entraste porque los ejercicios de poder, o sea, si pensáramos que el sexo solo es un ejercicio físico, que yo muchas veces pienso que creen que es eso, ¿no? Que creen que es un acto como, como quien corta zanahorias, es la banalidad, o fríe patatas, ¿no? Pero no es cierto, porque el sexo tiene que ver con la parte más vulnerable, con nuestro cuerpo, como decías, también con nuestra comunicación, con quiénes somos, porque el sexo tiene que ver con cómo nos expresamos o no, o cómo tenemos que convertirnos en el deseo pornográfico del que tenemos enfrente, y eso de alguna manera mina tu autoestima, mina quién eres tú, y desde luego va a generar una huella imposible, no vamos a decir imposible, pero muy complicada de sanar a lo largo de toda tu sexualidad, que es para ti. No se borra nunca. Eso es algo que yo lo he visto con muchísima claridad. Puedes con terapia, puedes trabajar que te crean, pero la huella persiste. Y eso es algo que sí tendríamos que decir para las chavalas que entran en OnlyFans, y no solamente eso, sino para todo lo que tiene que ver con el mundo de la pornografía, porque en esto la pornografía está detrás, ¿no? La pornografía totalmente. Los chavales se forman. Y el discurso de que no pasa nada, y que si haces porno no pasa nada, pero para las mujeres sí, sabemos que existe no solo esta huella de la que estamos hablando, sino la huella digital. Sabemos que esta imagen te va a perseguir toda tu vida, y que no vivimos en un mundo en el que sea lo mismo ser actriz porno que actor porno. Mientras para ellos va a ser un valor, va a ser un machote, un jefazo, va a acabar teniendo una productora en la que explote a otras mujeres, para ellas va a ser algo que siempre las devalúe socialmente, porque no es cierto. Y mucho más incluso que devaluarlas. Sí, bueno, las va a condenar, como ya estamos viendo con un montón de mujeres que están ahí los testimonios, que cuando quieren salir de la pornografía solo se ven abocadas a la prostitución, o que siempre les va a perseguir esta idea de que son mujeres disponibles con violencia sexual, con acoso, o sea, cosas muy duras. Es así. Bueno, y de hecho en la pornografía también ocurre que se basa supuestamente en el consentimiento de las mujeres, pero el consentimiento tiene que ser revocable, y en el caso de la pornografía no es revocable, porque una chica que dice sí una vez hacer una escena pornográfica, eso le persigue durante toda su vida. Entonces, incluso de hecho, dentro de su lógica, en la que el consentimiento tiene que ser supuestamente revocable, ¿no? Porque si no... El consentimiento sexual es revocable, el político no es revocable. Ah, claro. Es que eso está muy bien, claro, la diferencia también entre el consentimiento a nivel jurídico y el consentimiento a nivel social, o a nivel como lo analiza el feminismo, ¿no? Pero Rosa, ¿cómo es posible? Claro, uno de los problemas que nos estamos encontrando es que estos discursos de colocar el consentimiento de las mujeres en el centro del debate sobre la violencia sexual, en vez de cuestionar a los victimarios o a la violencia en sí, de alguna manera están legitimando precisamente, ¿no?, que se desdibujen los límites entre sexo y violencia, que se entienda como sexo prácticas relacionadas con el BDSM, el shibari, y también por ahí, por ese cajón desastre, se cuela el incesto, la pedofilia, otras prácticas
que parece que todo tiene que ver con el fruto del consentimiento de las personas más vulnerables en la relación, es que estas ideas vienen de una parte de la izquierda. El feminismo, y cuando digo feminismo digo mujeres, el feminismo se encuentra aprisionado entre dos discursos, pero también entre dos prácticas políticas, ¿no? Por una parte, la de determinados sectores de la izquierda que consideran que la jerarquía de clase y el fin del capitalismo neoliberal es el objetivo fundamental y es la condición de posibilidad para la liberación humana. Uh-huh. Por lo tanto, volvemos otra vez a repetir la misma historia. Entonces, sí, esto de entonces la cuestión de la lucha patriarcal pues sería la cuestión secundaria, ¿no? Frente a la principal. Entonces, aquí les tenemos. Viven muy cerca de donde vivimos nosotras. Hombre, a veces en nuestra casa. En muchos casos. Viven en nuestra casa. En muchos casos les hemos votado. Esto hombre, es así. Sí, claro. Toda la vida. Y después, por otra parte, está el libertarismo sexual. Y el libertarismo sexual, para poder explicarlo bien, es todo ese conjunto de posiciones teóricas y posiciones políticas que van a nacer de la idea de la libertad sexual y que se van a encontrar con una teoría, la teoría queer, que les va a proporcionar legitimidad teórica y legitimidad académica, ¿no? Entonces, la gente tiene que comprender la situación de dificultad enorme que está viviendo el feminismo entre dos posiciones teóricas y dos posiciones políticas que tienen mucha fuerza social, porque el libertarismo sexual detrás de sí tiene apoyo académico, tiene apoyo cultural y tiene apoyo mediático, además del apoyo económico, ¿no? Claro, eso ya va de suyo, ¿no? Entonces, nos están tratando, digamos, de estrechar el espacio y de instrumentalizar el feminismo para fines que no son los nuestros. Por eso yo creo que el feminismo tiene que seguir reivindicando nuestra autonomía política. Es importantísimo. Yo soy de izquierdas, claro que soy de izquierdas, y soy inequívocamente de izquierdas. Pero yo como feminista no puedo sumarme acríticamente a las propuestas de la izquierda, sino que como feminista mi obligación es identificar la política sexual del capitalismo y cuestionarla, criticarla y combatirla. Eso es lo que tenemos que hacer las feministas. Pero lo que nos está pidiendo la izquierda es que lo que no hacen ellos lo hagamos nosotras. Hombre, es que para este viaje no necesitamos alforjas. Nosotras siempre decimos, las feministas somos de izquierdas, pero ¿la izquierda es feminista? Pues básicamente no. Claro, sin embargo, se dicen, tú lo explicas aquí súper bien, ¿no? Dice, intereses electorales e impotencias políticas hacen que un sector de la izquierda elija el feminismo como vector ideológico fundamental de su programa político, ¿no? Se apropian de somos feministas, hablan en femenino y presentan hacia la sociedad un programa político que está alejado completamente, una agenda que está alejada completamente de la agenda feminista, y sin embargo eso está creando un clima irrespirable en todas estas generaciones que no conocen verdaderamente lo que es el feminismo y que creen que el feminismo es esto. Sí, eso es lo peor que, a mi juicio, lo peor que ha hecho la izquierda ha sido eso. Es esto precisamente que tú estás definiendo, porque además ha lanzado el mensaje de que hay feministas obsoletas y que hay feministas que son extraordinariamente modernas, ¿no? Claro, y esto es un problema de generación, que estamos viejas en la cabeza. Justo, y que el feminismo está dividido y, en fin, yo pasarán los años y no perdonaré a la izquierda esta operación que están haciendo con el feminismo, porque si ha habido un movimiento que ha humanizado la sociedad,
como diría Celia Moros, que la ha civilizado, ese ha sido el movimiento feminista. Y esa es la razón fundamental por la que la izquierda históricamente ha querido apropiarse del feminismo, porque el feminismo es una instancia fundamental de legitimidad. Entonces, esa es la primera operación que hacen, y la segunda es intentar imponer que las feministas asumamos su agenda política, que es terrible, sin la reciprocidad de que ellos asuman la nuestra. Claro, porque también hablamos de las alianzas ruinosas que también decía Celia, ¿no? Evidentemente hay en algunas cosas en las que podemos ser aliadas o aliados. Claro, es que eso es evidente. Eso es así, pero claro, no a costa de nuestro programa. Exacto. Que es como... pero en este momento... es decir, a lo largo de la historia del feminismo, cuando el feminismo ha sido fuerte, siempre se le ha querido instrumentalizar. Eso forma parte del orden natural de las cosas, eso ya lo sabemos, sí, ¿no? Claro. Ocurrió a finales del siglo XIX con el sufragismo y se quisieron, ¿no? Hicieron una crítica muy fuerte al sufragismo, como si fuese un movimiento de naturaleza burguesa, porque veía que mujeres que estaban en el movimiento obrero se pasaban al sufragismo. Claro, y decían, ¿no? ¡ostras! Es decir, porque el sufragismo le representaba más que el movimiento obrero. Con muchísimo miedo tratan de que ese proceso se pare y dicen, pero ¿cómo vais a ir a un movimiento que es burgués? Estamos repitiendo lo mismo con características que son específicas, ¿no? De pronto, a partir sobre todo del año de 2010, 2011, 2012, el feminismo comienza a poner las bases de convertirse en un movimiento de masas, ¿no? En estallar esta cuarta ola, y se dan cuenta del potencial de legitimidad y del potencial político que tiene el feminismo, dice, para nosotros. Exacto. Por eso también es tan importante y tan relevante, que tú lo haces fenomenal, obviamente brillantemente en el libro, rescatar nuestra genealogía, ¿no? Esa es la clave. Es la clave, porque además si hablas muchísimo del feminismo de los años 70, hablas muchísimo de las radicales, porque podemos rescatar muchísimas de esas ideas que hoy en día están muy vigentes. Y sin embargo, creo que ha sido denostado completamente. De hecho, nos encontramos con autoras actuales que hablan del feminismo de la dominación en un sentido completamente peyorativo, en vez del feminismo radical. De repente le han cambiado el nombre, ahora es el feminismo de la dominación. Claro, con unas connotaciones ahí ya, claro. Claro, por supuesto, tergiversan el mensaje y además lo quieren asimilar al discurso de la derecha. De hecho, hablan de que las feministas radicales encontraron apoyo en la derecha en su momento para defender sus tesis, cuando realmente es una posición absolutamente de izquierdas, ¿no? El defender los derechos humanos, incluidos los de las mujeres. Y sin embargo, hay este interés por no solo decir que somos, sobre todo que sois, obsoletas, las clásicas, etcétera, sino que además existe una alianza entre ese feminismo y la derecha, de manera que la izquierda automáticamente dice esto no, ¿no? O chicas que son de izquierdas y de repente les llegan estas ideas y dicen, vale, este es el feminismo antiguo y este es el feminismo casposo que está ahora haciendo migas con la derecha. ¿Cómo salimos de...? Bueno, yo creo que ya estamos saliendo, en realidad. Por favor, que es muy bueno escucharte eso, porque ¡qué buena está noticia! Todo el mundo muy deprimido con esto. Sí, pero yo no digo que estemos saliendo a lo grande. No. Digo que hay... vamos a ver, yo me lo explico así, que igual pensáis que peco de optimista, ¿no? Yo creo que las teorías son fuertes si las respalda la realidad. Si la realidad no las respalda, las teorías se van debilitando poco a poco. Hay una cosa que no se puede cuestionar, y es que el feminismo tiene 3 siglos de historia, y que en esos 3 siglos de historia el feminismo no ha hecho otra cosa más que crecer, hasta que hoy, en el siglo XXI, el feminismo es un fenómeno social global, donde no hay países, ni regiones, ni continentes en que las ideas feministas no hayan encontrado algún tipo de arraigo. Entonces, esto es algo que no se puede cuestionar. Ahora, hay muchas teorías que van surgiendo
para deslegitimar al feminismo, porque hay contradicciones, es decir, más que contradicciones, porque no conviene a las tesis de esas otras teorías. Eso es lo que está ocurriendo ahora. Ahora hay una disputa muy fuerte del libertarismo sexual contra el feminismo, porque quieren ocupar su espacio. Total. Y porque es un espacio de legitimidad política, pero no solo de legitimidad política. Es que en estos 3 siglos, y es que conviene no olvidarlo, las feministas hemos construido un imaginario político, hemos influido en las concepciones educativas, hemos luchado por derechos políticos, por derechos económicos, por derechos sociales, hemos hecho leyes, hemos hecho políticas públicas de igualdad. Y para hacer esas políticas públicas de igualdad se han necesitado recursos y hemos luchado por tener recursos. Hemos construido una línea de investigación que está en una gran parte de las universidades del mundo. Marginal, pequeña, sí, pero que está ahí. Y que hemos obligado, entre comillas, a tipos como Pierre Bourdieu o como el propio Castel a debatir con nosotras. O sea que es una línea, claro, es que esto nos ha costado 3 siglos. Total. Pero ¿qué son 3 siglos? ¿Y por qué? Frente a, no sé, 5.000 años. 6.000 años de dominación. ¿Qué son? O sea, hemos conseguido mucho en muy poco tiempo. Hemos conseguido mucho, pero construir todo esto a otros movimientos que quieren tener una enorme hegemonía ideológica les va a costar tanto que han llegado a la conclusión de que quizá podríamos fusionarnos, esa es su propuesta, ¿no? En realidad yo no creo que es una fusión, yo creo que es más bien una suplantación, ¿no? Bueno, vosotras ya habéis hablado de lo vuestro, ahora dejarnos a nosotros. Sí, vamos a compartir las revistas, los clubs, las tertulias, los clubs, ministerios, las políticas de igualdad, las concejalías, los ministerios, efectivamente. Esta es la línea de investigación. Vamos a hacer un máster conjunto, tal. Eso es lo que estamos viviendo ahora. Y yo pienso que es legítimo que el libertarismo sexual busque su supervivencia. Pero tan legítimo como eso es que las feministas queramos seguir teniendo aquello por lo que hemos luchado y no queramos compartirlo, es decir, no queramos entregarlo. Y por eso lo que sí queremos es hacer alianzas, claro. Es decir, frente a una derecha ultramontana, claro que podemos hacer pactos, claro. En el terreno de la sexualidad y en otros terrenos, por supuesto. Claro, vosotros nos apoyáis en el aborto, nosotras os apoyamos en cosas que no estén en contra de nuestros... Claro, no te vamos a poder apoyar en los vientres de alquiler. No, no te vamos a poder apoyar en la prostitución o la pornografía. No. Pero sí en otras cosas, claro. En la libertad sexual. Por supuesto que tenemos cosas en común. Pero decía Celia Amorós, yo un día se lo oí, no se lo he leído, no sé, pero sí un día en Coruña yo la invité y... Celia habló, una conferencia magistral difícil, ¿no? de digerir, ¿no? Para un público que era alumnado, y en la última vino gente de Coruña, que no era de la universidad, y en la última fila vinieron unos cuantos chicos estupendos, ¿no? Que eran gays, y que yo después he releído aquello a la luz de lo que está pasando, y ellos venían con este argumento. Ellos le preguntaron a Celia, pero nosotros también estamos aquí, ¿no? Es decir, queremos estar aquí con vosotras, ¿no? Y entonces, y yo ahora lo miro retrospectivamente y yo veo a un grupo que no tiene lo que nosotras hemos conseguido, ¿no? No tiene una agenda, no tiene un movimiento que lo sostenga, no tiene un tejido asociativo que haga de soporte. Y Celia Amorós, con muy buen criterio, les contestó, y de una manera además muy cariñosa, ¿no? También es verdad que eran otros tiempos, y le dijo, vamos a decirlo de esta manera. Una cosa es el feminismo, otra cosa es el movimiento gay,
Lo que sí podemos ser es socios preferentes. Quizá debamos ser socios preferentes. Y yo creo que es verdad que desde el punto de vista ideológico podemos ser socios preferentes en determinadas cuestiones, pero nos lo están poniendo muy difícil ni siquiera para que seamos socios. Pienso si realmente lo que estaban diciendo estos chavales, voy a extrapolarlo realmente al movimiento, es que nosotros estamos aquí, significa realmente es que queremos estar ahí, donde estás tú, dando la conferencia a nosotros, ¿no? Porque muchas veces esta es la sensación que tenemos. Y esto quizá empezó, o no sé si empezó o dejó de empezar, con una falta total de educación política, ¿no? ¿Qué pasa cuando hablamos del sujeto político, de una lucha? La gente como que se queda estupefacta y no sabe de lo que estamos hablando. Pero realmente este es un poco el núcleo de la discusión, ¿no? ¿Para quién estáis trabajando? Pero solo ocurre con el sujeto político las mujeres. Mujer. Solo. Porque solamente, con los otros está clarísimo. Pero no hablando de un sujeto político. Pero ¿a qué sujeto excluimos del feminismo? Pues a los hombres, ¿no? opresores. Este es el problema, ¿no? Porque el problema de las otras dos opresiones, de clase y de raza, yo creo que no tienen tan claro el sujeto político como tienen claro el opresor. Tú, sí. Blanca, o tú, burgués. Pero claro, cuando señalamos a los hombres... Sí, esto sí que se puede decir que es una excepción. Porque yo creo que en otros colectivos, las mujeres no somos un colectivo, pero los otros colectivos oprimidos, yo creo que no se plantean el tema de quién es, ¿no? De quién constituye su sujeto político. Claro. Pero aquí se plantea es decir, históricamente se ha planteado el tema del sujeto político, aunque no se llamase así, porque la izquierda deseó que se desactivase el feminismo para poder seguir aglutinar con su lucha, claro. Ellos, ¿no? Y que no hubiese ninguna fragmentación. Y nosotros siempre hemos sido la fragmentación, porque siempre hemos querido tener una lucha propia, autónoma, porque tenemos una opresión propia y autónoma también, ¿no? Entonces, ahora lo que está ocurriendo es que el libertarismo sexual está hablando desde posiciones que no son feministas, pero está hablando para el feminismo. Claro. Y entonces su propuesta, yo no dejo de entender lo que dicen si fuese, a mí no me parece estratégico para nosotras, ¿no? Las mujeres somos pocas, ¿por qué no ampliamos el sujeto? Pocas, ¿eh? Somos la mayoría de la población. El feminismo del 99%, sí, ¿no? Sí. Es esta idea. Exacto. Sí, y no solamente el feminismo del 99%. Entonces, la idea es, ¿por qué no lo ampliamos y ese sujeto que esté compuesto, que esté formado por hombres, por mujeres, por minorías, sexos no binarios, disidentes, por todo tipo, ¿no? Entonces, así seríamos más fuertes. Y claro, pues podría ser un razonamiento que en otra coyuntura histórica podría ser viable en algún aspecto. Pero hoy no lo es, porque este es el discurso. Y este discurso no tiene que ver con la realidad de lo que quieren. Este es el discurso que quiere justificar la operación que va por debajo. Y la operación que va por debajo es que el feminismo tiene una agenda propia y específica y no quiere asumir otra agenda que es la suya. Entonces, la idea es que seamos las feministas quienes coloquemos su agenda en el centro de la nuestra. Y yo creo que de esto es de lo que se está hablando. Hay una disputa ideológica enorme y de poder, pero también de dinero, por cuál es la agenda, ¿no? Claro, y esto es muy complicado, porque la agenda feminista es una agenda extraordinariamente poco complaciente con el sistema patriarcal, con el capitalismo y con cualquier instancia de poder, porque el feminismo es un tipo de propuesta política que apunta a los cimientos del sistema. Exacto. Y hasta a los cimientos de ti misma. O sea, quiero decir, el feminismo es poco complaciente hasta para tu lucha personal. Por supuesto te que confronta con casi todo, ¿no? Y además todos los días. Pero también es verdad otra cosa, que si bien es cierto que el feminismo apunta a los cimientos del sistema y a los propios, ¿no?, cimientos socializadores nuestros, por supuesto, el feminismo es una enorme fuente de sentido para las feministas. Porque el feminismo nos da algo que no nos da la izquierda, a pesar de que yo
soy de izquierdas, fui de izquierdas prioritariamente durante una época de mi vida, pero el feminismo te da un lugar en el mundo, te da un lugar desde el que ver el mundo y te da la posibilidad de explicarte a ti misma. A mí la izquierda me dio un lugar en el mundo y un espacio, un lugar desde el que ver el mundo. Lo sigo teniendo, pero yo nunca pude reconocerme en mi biografía más que en una pequeña parte con la izquierda. Sin embargo, el feminismo me proporciona todas las claves para yo poder entender quién soy, para poder entender dónde estoy, para poder entender mis dolores y también mis alegrías, para poder comprender por qué he seguido un camino y no he seguido otro. Esto a las mujeres solo nos lo da el feminismo. Y yo diría, bonito, sí, es precioso. Además, yo diría que no solo a las mujeres, o sea, el análisis feminista también es una piedra angular para poder entender qué les pasa a ellos, porque estamos hablando y hemos hablado durante la conversación de violencia sexual, de agresores, etcétera. Pero el problema que nosotros nos encontramos en las aulas cuando damos los talleres es que, si bien vemos una violencia sexual terrible que viven ellas, también lo que estamos viendo es una educación para convertirles en agresores a ellos a través de la pornografía brutal. ¿Y cómo podemos hacerle esto a los niños? ¿Y qué podemos explicarles a los niños o qué alternativa les podemos dar? El feminismo tiene una respuesta y es una educación feminista. Una educación en la igualdad. Esto es. Y fijaros, yo creo que podríamos hacer un recorrido del feminismo a la luz de la preocupación que el feminismo ha mostrado desde el siglo XVIII hasta ahora, hasta el siglo XXI, por el tema de la educación, por el tema de la socialización. Esa es nuestra herramienta. Y es una herramienta fundamental. Es decir, decía Rousseau, que vamos, igual no es este el momento más oportuno para nombrarlo, pero decía Rousseau que hay dos herramientas de cambio social que son fundamentales. Decía, una es la política, el poder político. Por eso, qué suerte cuando tenemos gobiernos con los que podemos negociar y que asumen partes de nuestra agenda. Una es el poder político y la otra es la educación. Claro. Y Rousseau no tenía razón en muchas cosas, pero en esto sí, ¿no? La educación es una herramienta fundamental de cambio. Una es colectiva, la otra es individual. Ambas son políticas, ¿no? Pero yo en esto sí soy pesimista. Yeah. Soy muy pesimista porque el poder político ha abdicado de la coeducación. Ha abdicado de la educación en igualdad. Ha abdicado, yo no sé por qué, quizá por la fortaleza de la Iglesia, ¿no? en la educación, quizá por las resistencias que encuentra, ¿no? Porque los partidos, cuando acceden al poder político, tratan de eliminar en la medida en que pueden todas las resistencias, porque encontrarse con una resistencia y confrontarla puede significar tener menos votos, ¿no? Exacto. Entonces llevamos desde la transición hasta ahora, ¿no? Y yo creo que de verdad pienso que hay que colocar la democracia en las escuelas, en los colegios, en los institutos, en la universidad. Y yo a mí me parece que esta sí es una asignatura pendiente, porque ahora todo depende del voluntarismo de profesoras que o bien son feministas explícitamente o bien son extraordinariamente inteligentes sin estar formadas en feminismo y más o menos y detectan, efectivamente, y lo detectan, ¿no? Entonces esto es algo va a ser muy importante esta medida que tome el gobierno respecto a la pornografía. Sí. Yo creo que lo va a ser, pero esto tendría que ser acompañado de, por ejemplo, yo creo que el fundamento de la violencia sexual, digamos la raíz más profunda, es el abuso sexual en la infancia. El abuso sexual en la infancia tiene que ser detectado en la escuela, en el colegio. Es decir, el profesorado tiene que tener herramientas para eso. Pero el abuso sexual en la infancia es una fuente, lo voy a decir de esta manera que está mal dicha, pero para que se pueda entender bien, es una fuente extrema y radical de desempoderamiento de las niñas, que las prepara después para las agresiones que les van a venir, para aceptarlas. Entonces, por eso es tan importantísimo. No ha llegado de verdad
no ha llegado la democracia a las aulas. No, Totalmente. no. Bueno, y en este sentido, la pornografía que les está llegando, ya sabemos, desde los 6, 7, 8 años, según las últimas investigaciones, supone un abuso sexual a la infancia en masa. Completo. Y les prepara también, como tú decías, para después sufrir abusos y normalizarlos. Sí, ¿no? a ellos para Realizarlos. ejecutarlos y a ellas para soportarlos. El deseo se construye patriarcalmente y ahí es donde la pornografía tiene un papel clave, porque las primeras fuentes de excitación son las que van a condicionar y para romper eso tiene que ser terapia. El problema gordo con el que yo me estoy encontrando, y esto lo veo bastante también con mis alumnas, es que las mujeres, a pesar de que hemos dado, ¿no?, a pesar de que el feminismo ha supuesto una revolución en las costumbres, en las mentalidades, en los comportamientos, hay algo que subsiste, y es que las mujeres seguimos buscando la validación masculina. Esto de una manera muy particular en las adolescentes, esto de una manera muy particular en las crías. Pero, ¿y qué pasa cuando nos encontramos este mismo comportamiento en mujeres dentro de la academia, que estás viendo que están lanzando un discurso para complacer y para no molestar, y estás viendo que de las niñas todavía tienen un Claro, base, lo de ¿no? las niñas lo podemos entender, Rosa, pero cuando ves a tías de 30 años sentadas en despachos políticos o escribiendo libros en los que nos hablan precisamente de que tenemos las mujeres derecho a consentir, por Dios, y que hay mujeres y que tenemos que validar... Hombre, es que hay mujeres que tienen fantasías con la violación. Claro, pero ¿por qué? Porque Los el, hombres deseo no las tienen. porque el deseo se construye patriarcalmente. Es algo evidente. Pero se puede construir, feminista. Por supuesto, se puede reconstruir el deseo. Ahora, la pregunta que te harían es: ¿y por qué vamos a reconstruir un deseo que nos proporciona placer, ¿no?, y que nos es gratificante? Es decir, la pregunta sería: ¿qué tiene de malo las relaciones sadomasoquistas? Exacto. Si tú las consientes, ¿no? Bueno, pero a mí no me gusta hablar de qué tiene de malo, qué tiene de bueno. Quizá ese no es el lenguaje. El asunto es si debemos teñir nuestras relaciones sexuales, nuestras relaciones emocionales, nuestras relaciones amorosas, ¿tenemos que teñirlas de violencia o no? ¿Tenemos que erotizar la violencia o no? Yo creo que tenemos que desprendernos todo lo que podamos de la violencia, en el ámbito afectivo, en el ámbito emocional y en el ámbito sexual. Y las feministas, que siempre además hemos tenido un asidero además en el pacifismo, las feministas somos fuertemente críticas con la violencia, porque sabemos que la violencia tiene que ver con ideologías que emplean la fuerza. Claro. Entonces, frente a la violencia y frente a la fuerza, las feministas tenemos una cultura de argumentos, y esa cultura de argumentos nos dice que no es una casualidad que en las relaciones sadomasoquistas, mayoritariamente, las que experimentan... las masoquistas seamos las mujeres, sí. ¿no? Esto tiene que darnos alguna clave, ¿no? Pone que no todo lo que nos da placer es bueno, ¿no? Ni todo lo que nos da placer... Vamos, esa es la gran idea, claro. ¿no? Esa es la gran... Si me da placer, será bueno, Sí. ¿no? Bueno, es vincular el placer y el deseo, ¿no?, con lo bueno. Bueno, pues esa es la grandísima coartada del capitalismo neoliberal, y esa es la fuente sobre la que se asienta el consumo. Y la cultura del consumo es el corazón del capitalismo del siglo XXI. Sin embargo, y a pesar de todas las cosas, yo tengo un punto de optimismo. Venga. Porque eres feminista. El tema del debate entre el feminismo y el libertarismo sexual lo están tratando de enfocar como un debate intergeneracional. Total. O sea, como un debate generacional, más bien, ¿no? Generacional. Es decir, las feministas somos mujeres del siglo pasado, de otra época, y el libertarismo, que se apoya en una idea poderosa, que es la idea de la transgresión, es uno de los frutos, ¿no?, de los resultados de este nuevo mundo que se está alumbrando. Más o menos ese es el debate que hay, ¿no? Me hace ser optimista que en mis clases la mayor parte de las chicas son feministas.
Y esto que estamos hablando lo entienden muy bien. Pueden no tener un lenguaje no conceptual tan sofisticado, pero lo entienden y en sus propias vidas. No podíamos imaginarnos que iban a surgir tantas jornadas de jóvenes feministas radicales, que podrían estar siguiendo las tesis de Virginie Despentes, pero que no se sienten identificadas con ese discurso, porque entienden que sus vidas están envueltas en violencia, como la de todas las mujeres. Pueden ser violencias que podríamos denominar de baja intensidad, pero tú enciendes la televisión, ves a ver una película, vas a ver una obra de teatro y te sientes muy agredida. Y te sientes muy agredida porque la cultura quiere hacer de las mujeres cosas y el capitalismo neoliberal quiere hacer de las mujeres un mercado de consumo. Entonces, de pronto hay cientos de mujeres jóvenes que esto igual no lo analizan así, pero que lo ven y que lo viven. Bueno, ellas son las que se están haciendo cargo del movimiento feminista, son las que están sosteniendo, a veces con estrategias que yo no comparto o que digo pues igual no es la más adecuada, da lo mismo que sea la más adecuada. Lo importante es que están ahí y lo importante es que el feminismo tiene que hacerles un sitio muy visible, son nuestro relevo, son las que se van a hacer cargo, son las que van a sostener nuestra agenda, son las que creen en nuestra agenda. Y yo creo que esto, el feminismo, tiene que darles un espacio. No sé muy bien de qué manera se puede hacer esto, ¿no? Pero ellas están ahí. Y ellas son el futuro del feminismo. Y ellas son el futuro de las mujeres. Y eso es lo que a mí me hace pues ser optimista. Verlas todos los días en clase, verlas en las charlas a las que voy. Ir por la calle y que un día una me pare y me diga: Rosa, me gustó aquello que leí, qué tal, que no sé qué, o una que me escriba. Yo me hice abolicionista. Están ahí, leen, viven, saben cuál es su vida, saben cuáles son sus... Ellas se harán cargo de todo. La gente de mi generación, vosotras no, por supuesto, porque vosotras también estáis ahí, pues podremos descansar, ¿no? Y ser feministas... No podéis descansar. Ser feministas de otra... todavía. No podéis descansar, pero Rosa. ser feministas de otra manera, ¿no? Sí, por decirlo así, ¿no? O sea, sí, con más tranquilidad y tal, sabiendo que quien se tiene que hacer cargo es vuestra generación y las generaciones posteriores, ¿no? Eso nos decía Lidia cuando le grabamos una entrevista a Lidia Falcón, nos decía, bueno, y ahora yo os pregunto a vosotras, ¿qué vais a hacer? Porque vosotras tenéis el futuro ahí. Yo ya, pero vosotras, ¿qué vais a hacer, no? Y es esta pregunta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Yo sé que vas a escribir un libro, muchos espero, y nosotras vamos... ha sido un placer total esta entrevista, ¿verdad, Teresa? Sí, y ojalá sí, tomen el relevo. Hombre, lo están haciendo. Más os vale. Por favor, necesitamos muchas manos. Os necesitamos mucho. Y también necesitamos este mensaje optimista, Rosa, porque de verdad que hay mucha gente que está muy deprimida con el momento actual, así que te agradecemos muchísimo que nos lances un mensaje optimista. Y no es un optimismo, digamos, político, ¿eh? Es que de verdad... es casi emocional. Sincero, es un optimismo sincero. Sí, es que lo veo así, ¿no? Lo vivo así. Siento. Yo os agradezco muchísimo la entrevista y os agradezco todo el trabajo que estáis haciendo. Igualmente. Porque llegáis a lugares a los que a feministas como yo nos es prácticamente imposible llegar, ¿no? Y en esos lugares a los que vosotras llegáis son lugares de transformación. Hombre, son... porque no son lugares, porque son mujeres. Eso es. Pues nada, Rosa, un placer. Repetiremos en el próximo libro y en todos los que vengan la función del consentimiento sexual. Muchas gracias por escribirlo, Rosa, de verdad. Muchas gracias a vosotras.